Bienvenidos al programa Ministerios de Fe. Entrevistas con Pastor Marcelo Parrelia, un ministerio interdenominacional que trabaja con pastores que comparten el trabajo de Dios en la vida de fe. Nuestro invitado especial en el día de hoy es el diácono Roberto Hall, de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Costa Rica. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrelia y hoy estoy con un invitado especial, Roberto Hall, de Costa Rica. Sea bienvenido, Roberto. Buenos días y buenas tardes a todos de la audiencia del canal del pastor Marcelo. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y espero que Dios trabaje en el corazón de todos nosotros. Muy buenos días y muy buenas tardes. Gracias, Roberto. ¿Tú eres diácono de la iglesia, Roberto? Pastor, aquí en Misión Buenas Nuevas tenemos líderes cristianos y también tenemos diáconos. Por la gracia de Dios, sí, soy diácono en el corazón del pastor Joaquín, de los pastores de la iglesia Misión Buenas Nuevas. Amén, qué lindo, estás trabajando fuerte en la iglesia. Amén. En la iglesia de Costa Rica, aparte, nosotros como líderes tenemos un sector en cada lugar del país. Yo vivo en el sector de Alajuela, Costa Rica, y tengo el sector que es de Alajuela y me toca dirigirlo como mis ovejas, que Dios me los encargó. Dime, antes de ir a la iglesia Buenas Nuevas, ¿cómo era tu vida? ¿Tu vida siempre fue de estar dentro de la iglesia o conociste la palabra después? No, pastor, es una pregunta interesante porque yo desde pequeño me inculcaron ser una persona muy estudiosa, así terminé la escuela, el colegio, la universidad. Después, ya como profesional en arquitectura, porque yo soy arquitecto, entré un poco más adelante en política en el Colegio de Arquitectos y llegué a ser presidente del Colegio de Arquitectos, también el presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, vicepresidente centroamericano de arquitectos y director latinoamericano de arquitectos. En ese momento yo creía que había alcanzado el cielo con la mano, me iba muy bien en tanto en mi carrera profesional y en mi vida económica, pero no así en mi vida personal, en mi vida de matrimonio, y ahí fui fracasando hasta que llegué cuando cumplí 50 años, ya fracasé bastante económicamente y también con mi pareja, ya no quería estar con ella. Pero ahí Dios me rescató y ahí empecé con el Evangelio y hace más o menos unos 10 años empecé con el Evangelio ahí en ese momento. Antes era católico, apostólico romano, pero no asistía a ninguna iglesia, pero después de que Dios me rescató, empecé a trabajar para Cristo en la iglesia Misión Buenas Nuevas. Y tu llamamiento, tu despertar al servicio de Dios, ¿cómo nació en tu corazón esa vocación para servir a los hermanos? Pastor, cuando yo fracasé y conocí a través del llamamiento que Dios me da a la iglesia Misión Buenas Nuevas, yo conocí el Evangelio a través de la palabra San Juan capítulo 3, en el versículo, dice el versículo San Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Eso me llamó mucho la atención porque decía, el que no naciere de nuevo. Entonces yo pregunté, ¿qué es nacer de nuevo? Cuando yo pregunté, me dijeron, usted tiene que nacer del agua y del espíritu. Y digo, ¿y por qué tengo que nacer de nuevo? Entonces me dijeron, mire, cuando usted nace con el pecado, porque usted viene de ser descendiente de Adán y Eva. Y Adán y Eva, cuando ellos pecaron porque dejaron la voz de Dios, de creer en Dios, y comieron del fruto de la ciencia del bien y el mal. Entonces usted ahora, siendo descendiente de Adán y Eva, nace con el pecado, como dice Romanos capítulo 5.
el versículo, Romanos capítulo 5, versículo 12, perdón. Y entonces ahí dice que el pecado entró por un hombre. Entonces ese hombre es Adán. El pecado entró en mí y yo entendí que yo había nacido pecador. Entonces en ese momento yo tenía que nacer de nuevo en espíritu, no en esta carne, pero sí en el espíritu. Y entendí que al nacer creyendo nuevamente la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, tenía que nacer de nuevo en la palabra y también una vez reconociendo que yo tengo pecado, y así dice la palabra en Levítico 4, que cuando uno reconoce que tiene pecado, tiene que presentar una ofrenda, un macho cabrío sin defecto alguno. En ese momento dice San Juan capítulo 1, 29, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces yo tenía que presentar ese Cordero, que es Jesucristo, como holocausto. Ese holocausto se dio hace más de 2000 años, cuando San Juan en San Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante, es donde San Juan le impone las manos al Señor Jesucristo para que el pecado de la humanidad pase a través de las manos de Juan hasta Jesucristo para que él lo lleve a la cruz del Calvario y ahí el hombre viejo quede clavado y yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahí entendí que Cristo me compró y que yo tenía que trabajar para Cristo, porque yo era esclavo de Cristo, porque Él me compró con su sangre. Ahí nació mi llamamiento para poder extender hasta los confines de la tierra este evangelio tan precioso. Qué lindo cuando una persona entiende el evangelio, entiende que Jesucristo murió en el lugar de nosotros para expiar, como dices tú, para limpiar el pecado, ¿no? El pecado de la humanidad, y lo hizo una vez para siempre. No es que tenían que morir todos los años o todos los meses o cada vez que uno peca. Jesús murió por el mundo total, el que cree, el que no cree, el que es tibio, pero solamente está esperando una cosa, que pongamos nuestra decisión de fe para que venga y actúe esa restauración total en nuestra vida familiar. Me imagino que tú estarás ahora restaurado tu familia. Amén, pastor. Cuando yo fracasé en mi vida matrimonial con mi esposa, yo le decía a mi esposa, ya se terminó todo, ya usted se puede ir a buscar otra persona que se case con usted, porque yo ya fracasé en todo esto. Pero después de conocer el evangelio, Dios me dio nuevamente el amor por mi esposa, me dio otra vez el amor de ella hacia mí, y hoy por hoy somos líderes de la Iglesia Misión Buenas Nuevas y somos predicadores del sector de Alajuela y del mundo entero. Así como viene la promesa de este año en nuestra iglesia, que tenemos que ir a predicar hasta los confines de la tierra. Así tenemos que actuar, vivir para Cristo, trabajar para Cristo, porque esta vida la tenemos simplemente para predicar, no para ganar dinero ni para ser exitosos en el mundo, sino simplemente para predicar el evangelio, para que muchas personas lleguen a los pies de Cristo, porque hoy día, después de que se abrieron los cielos, según como dice la palabra en San Mateo capítulo 3, 13, cuando Dios abre los cielos y dice, este es mi Hijo Jesucristo, mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en ese momento que se abren los cielos, porque antes estaban cerrados, en ese momento que se abren los cielos, hay una nueva guerra espiritual, por almas. Dios quiere llevarse las almas al cielo y Satanás se quiere llevar las almas al infierno. Por eso esa guerra espiritual, hasta hoy, dice que de los tiempos de Juan el Bautista hasta el día de hoy, hay violencia en los cielos y los violentos lo arrebatan. Dice así San Mateo capítulo 11, versículo 12. Eso tenemos que entender, que por eso la palabra en Efesios capítulo 6 nos dice que tenemos que estar vestidos con la armadura de Cristo, o sea, en la palabra, con la palabra vestidos, porque no estamos luchando contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales, pastor. Amén. Es verdad. Satanás es el más grande engañador y es el que más religiones ha creado, ¿no? Para que vos puedas elegir la que más te conviene a vos. Entonces, vos sos feliz en tu religión. Pero Cristo no es religión.
Cristo es vida y vida, la vida de Cristo te trae felicidad, restauración, te trae amor, te trae sanidad. Es maravilloso tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así es, pastor. Quería que me cuentes acerca de CLF, qué es CLF y si tú has viajado a otros países. Sí, pastor. Misión Buenas Nuevas es una iglesia que actualmente está ubicada en más de 90 países y el CLF se instauró por Misión Buenas Nuevas el primer Congreso de Líderes Cristianos en Nueva York en el 2017. Ahí las siglas CLF es Congreso de Líderes Cristianos. Esas son siglas en inglés, donde dice que es el Congreso de Líderes Cristianos. Pero, como le digo, ese congreso empezó en el 2017, creo que fue en marzo o en febrero del 2017. En ese congreso estuve yo en Nueva York para compartir con una serie de pastores que venían de todo el mundo, de Estados Unidos y de todo el mundo, y conocí pastores de México con los cuales todavía tengo relación, pastor. Qué lindo, ¿no? ¿Y otros países has visitado también? Sí, Nueva York, bueno, Estados Unidos en Nueva York, que han hecho los congresos allá. También se han hecho congresos en México, en varios lugares de México. También en Perú, en Colombia, en República Dominicana. Creo que ahí, en esos países he estado desde el 2017 al 2019, porque lamentablemente en el 2020 pues vino la pandemia, se hizo el Congreso Mundial de Líderes Cristianos también en Costa Rica en el 2020, a principios fue en febrero, y en enero, febrero, y también vinieron muchos pastores, y ahí después de que terminó el Congreso vino la pandemia y entonces empezamos a reunirnos con Congreso de Líderes Cristianos, pero a través de la plataforma virtual, así como esta en YouTube. ¿Cómo fue que conociste al pastor Juan Kim, que estás estudiando con él todas las noches a través de Zoom? El pastor Juan Kim lo conocí en Costa Rica hace más o menos unos 10 años, cuando Dios me llamó a través de Misión Buenas Nuevas. El primer pastor que yo conozco de la iglesia de Misión Buenas Nuevas es el pastor Juan Kim, que estaba predicando, que estaba como misionero en Costa Rica, y ahí lo conocí. Ahí fue mi pastor principal durante más o menos unos 2 años y medio, y no solo he llevado con él este curso de hace más o menos de casi un año, que hemos estado llevando estudios bíblicos con él, sino que he estado dándole seguimiento casi que todos estos 10 años. A través del pastor he aprendido muchísimo la palabra de Dios, y también a través de los congresos que hace Misión Buenas Nuevas a través del pastor Oxopar, que es el líder de la iglesia nuestra. Amén. ¿Y cómo está afectando? Tú me has hablado de la pandemia. ¿Cómo está afectando Costa Rica el COVID-19? Bueno, digamos en Costa Rica ha afectado más que en Centroamérica, porque si vemos las estadísticas, Costa Rica es el número 1 en COVID. Y después le sigue Honduras, Guatemala, Salvador y Nicaragua, en ese orden, pastor. Costa Rica al día de hoy tiene alrededor de 3.000 confirmados y han muerto 2.600 personas han muerto de COVID. ¿Eso es por día o es en todo lo que...? No, ese es durante el año, es global. Ah, entendí. Ok. Quería dejarte una palabra, sea bíblica o lo que tú sientas en tu corazón, de compartir con nuestros oyentes. Correcto, pastor, me gustaría hablar sobre San Mateo capítulo 11, versículo 12. Allí vamos a hablar sobre el capítulo 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice que desde los días de Juan el Bautista, es decir, que antes de Juan el Bautista, los cielos no sufrían violencia porque estaban totalmente cerrados. ¿Por qué estaban cerrados? Porque en Génesis capítulo 2, versículo 17,
Dios le dice a Adán, el día que comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces, la serpiente engañó en Génesis capítulo 3, la serpiente que era la más astuta del campo, engañó a Eva, la hizo comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y también Eva le dio de comer a su marido Adán. Desde ese momento Dios separó del jardín del Edén a Adán y a Eva y los sacó fuera. En ese momento que Dios saca a Adán y a Eva del jardín del Edén, ahí los cielos se cierran para la humanidad, porque la desobediencia de Adán y Eva fue el hecho de que ellos dejaran de creer en la palabra de Dios y creyeron en la palabra de Satanás. Cuando Eva comió el fruto de la ciencia del bien y el mal, entró la mentira de Satanás y a Eva y a Adán creyeron esa mentira de Satanás. Por eso es que los cielos estaban cerrados. Pero cuando viene Juan el Bautista, dice que desde la época de Juan el Bautista hasta nuestros días, el cielo sufre violencia. ¿Por qué es que sufre violencia? Porque una vez que Dios le dice a Jesucristo, ¿verdad? Este mi hijo en quien tengo complacencia, y abre los cielos, ahí ya hay la entrada al cielo a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros realmente entendemos esto, que Jesucristo es el único, que es el camino, la verdad y la vida, que no es a través de una oración, que no es a través de absolutamente nada, es solo creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, al creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos limpió del pecado, no solo a Roberto Holm, ni tampoco al pastor Marcelo, sino a toda la humanidad, porque Dios, a través de Jesucristo, limpió el pecado de la humanidad. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No quita el pecado de Roberto Holm ni del pastor Marcelo, sino del mundo. Es decir, que en el mundo no hay pecado, ya Cristo lo pagó con su sangre. Pero la gente sigue cerrada, sigue tapando sus ojos con la mentira de Satanás y sigue viviendo como ellos quieren. Por eso en Isaías 53 dice que todos nos esparcimos como ovejas, pero Cristo murió por cada uno de nosotros. Y también en Isaías 55, versículo 7, dice que el hombre impío deje su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Es decir, que yo estoy caminando por una dirección equivocada y estoy pensando en una forma equivocada, porque los pensamientos de Dios están dentro de la Biblia y mis pensamientos están fuera. Lo que me está diciendo es, Roberto, deje su camino, deje su dirección, vuélvase a la dirección de Cristo, que es la palabra de Dios, y deje sus pensamientos y vuelvas a los pensamientos de Cristo a través de la palabra. Crea solo en la palabra de Dios, crea en la obra de Jesucristo, y así usted va a ser redimido eternamente. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 9, 11 y 12 nos dice que Jesucristo no entró con sangre de macho cabrío al tabernáculo del cielo, al lugar santísimo, sino entró con la sangre propia del Señor Jesucristo. Y entonces ahí es cuando Él limpia en los cuernos del altar, limpia el pecado mío. ¿Por qué? Porque en Jeremías capítulo 17, versículo 1, dice que el pecado de Judá está inscrito con punta de diamante, con punta de hierro y punta de diamante en las tablas de nuestro corazón y en los cuernos del altar. En los cuernos del altar del lugar santísimo y en mi tabla de mi corazón. Entonces Dios Jesucristo lo que hace es con la sangre de Él limpiar los cuernos del altar para que ya el pecado se borre ahí y también en la tabla de mi corazón. Ya se borra el pecado con la sangre de Cristo. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque en Jeremías capítulo 1, 17, versículo 1 dice que el pecado de Roberto está escrito en mi tabla de corazón y en los cuernos del altar. Por eso Jesucristo, cuando entra al tabernáculo del cielo, al lugar santísimo, Él rompe el velo para que nosotros tengamos acceso directo al cielo a través de Jesucristo. Por eso es que cuando Satanás se da cuenta de que pasó esto, ya hay una guerra de almas en donde Dios quiere agarrar almas para el cielo y Satanás quiere llevar almas al infierno. Por eso es que nosotros tenemos que entender claramente el evangelio de Cristo para saber que ya ese pecado con el cual nosotros nacimos y que hacíamos todas estas maldades, todas estas inequidades a través del maligno, o sea, de Satanás, del espíritu de Satanás con el que yo vivía antes, ahora vivo con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo mío fue lavado, fue limpiado, fue justificado.
fue santificado, fue perfecto. Aunque mi carne sigue siendo sucia, mi espíritu fue santificado, justificado y perfeccionado. Por eso cuando yo sea llamado por Dios ya, cuando ya yo muera de acá, yo sé que mi vida, mi espíritu va a estar morando en el cielo. Así, pastor. Amén. Qué linda palabra, porque eso me trae seguridad. Mucha gente tiene miedo, algunos se van a dormir y tienen miedo de morirse y no ser salvos, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente me pregunta, pastor, pero será que yo soy salvo? Pastor, ¿será que yo voy a llegar al cielo? Y ahora con esta palabra que tú estás entregando a nuestros oyentes, porque nuestro canal, Marcelo Parrelia, y a través de estos programas que hacemos para aclarar a las personas, para darles fe, es un canal que lo tomamos como una iglesia que está marchando a través de las redes sociales. Cada persona que se inscribe, nosotros creemos que es un nuevo cristiano, ¿no? Que está como participando de la iglesia, ya que hoy no nos podemos reunir personalmente o nos tenemos que reunir pocas personas por ese protocolo que tenemos que cumplir. Dios nos da la oportunidad de poder predicar el evangelio y llegar a muchas personas a través de mensajes como estos, a través de Zoom, a través de YouTube y a través de Facebook. Estamos evangelizando y llegando a muchas más personas que tal vez estando en un lugar, en un espacio físico. Mira, yo te agradezco por tu tiempo, porque sé que eres una persona muy ocupada y hoy has preparado este horario para edificarnos a nosotros y a este canal. Yo quería dejarte con las últimas palabras para nuestros oyentes y que ores por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, hoy, Señor, usted nos regala esta oportunidad, Señor, que a través del canal del pastor Marcelo, Señor, muchas personas van a escuchar este mensaje que usted nos ha regalado, Señor. Es un mensaje que usted nos regaló, Señor, porque no es palabra mía, Señor, es palabra tuya. En la Biblia está todo escrito, Señor. Usted nos ha venido enseñando desde Génesis a Apocalipsis, Señor, porque tenemos que entender y comprender y a través de la revelación que usted nos da con el Espíritu Santo que cada uno de nosotros tiene, Señor, usted nos revela la palabra, nos revela el Evangelio, Señor. Por eso tenemos que estar leyendo la palabra, estar conectados con el Evangelio, con los que saben más que nosotros para que nos preparen, para que nos ayuden, porque nosotros somos tontos, Señor, no entendemos absolutamente nada de tu palabra, Señor, pero cuando usted nos da la revelación a través de personas que realmente sí saben, porque usted les ha dado la revelación, como el pastor Juan Kim, como el pastor Oxopar, como el pastor David de Costa Rica, Señor, que hoy está acá, nosotros podemos, Señor, entender este evangelio perfectamente, Señor, a través de la revelación del Espíritu Santo que usted nos da. Hoy yo te pido, Señor, que usted también le revele esta palabra al corazón de las personas que escuchen este canal del pastor Marcelo, Señor. Esa palabra, Señor, donde usted nos dice en San Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que Jesucristo murió por la humanidad. Juan el Bautista, cuando le impuso las manos a Jesucristo en su cabeza, Señor, el Señor cargó el pecado de la humanidad y lo llevó a la cruz del Calvario, Señor. Por eso, Señor, Él con eso limpió el pecado, Señor. Por eso nosotros tenemos que presentar, cuando reconocemos que tenemos pecado, tenemos que reconocer que el único camino es presentar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para nuestra salvación de vida eterna, porque esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, ha sido la sangre, Señor, de Jesucristo mismo, Señor, que llevó hasta el tabernáculo del cielo, al lugar santísimo, Señor, y Él limpió nuestro pecado allá en los cuernos del altar y también limpió en la tabla de nuestro corazón, Señor. Ahora nosotros, cuando Dios ve los cuernos del altar, ve a Roberto Hall limpio con la sangre de Cristo, ve al pastor Marcelo limpio con la sangre de Cristo, Señor. Las oraciones, Señor, no vienen en la palabra, Señor, es simplemente creer en la palabra de Dios, es creer, Señor, en el Evangelio de Cristo, es creer en la obra de Cristo, Señor, que Él, Señor, tuvo un día una comunicación con su Padre Dios y dijo, el Dios le dijo, usted tiene que ir al cielo, tiene que ir a la tierra
a través de María para que a sus 33 años usted fuera crucificado para que cargara el pecado de la humanidad. Hace más de 2000 años usted cargó el pecado de la humanidad, Señor. Yo no entendía eso, Señor, hace 10 años, Señor. Pero usted me reveló la palabra a través de Misión Buenas Nuevas, Señor, a través del pastor Juan King, Señor. Y yo entendí, Señor, a través de la revelación del Espíritu Santo, Señor, que mi pecado fue quitado de mi corazón y también de los cuernos del altar, Señor. Por eso hoy yo puedo estar seguro de mi salvación eterna, porque la sangre de Cristo, Señor, fue presentada a través de Cristo mismo en el lugar santísimo, ya en el cielo, Señor, en el tabernáculo del cielo, no en el tabernáculo terrenal, como lo hacía antes, muchas veces presentando sangre de machos cabríos, Señor. En cambio, Jesucristo entró al lugar santísimo con su misma sangre, Señor, para borrar para siempre, como dice Hebreos capítulo 10, Señor, que ya yo fui santificado. Versículo 14 dice que yo fui perfeccionado, y en el versículo 17 de Hebreos 10 dice, donde ya no hay más ofrenda por el pecado, porque ya Él nunca más se va a acordar de ni mi pecado ni de mis transgresiones. Por eso ya yo confío en la promesa que Dios me da, que Él nunca más se va a acordar de mis pecados ni de mis transgresiones, que Él ya me limpió para siempre. Por eso ahora ya Satanás no tiene más influencia en mi vida, solo tiene, porque sé que Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Ahora la influencia única que tiene mi vida es la de la palabra de Dios a través de la Biblia, a través de las personas que me pueden enseñar. Hoy, Señor, y le pido a todas las personas, a usted, para que todas las personas que escuchen este audio, Señor, a través del canal del Pastor Marcelo, puedan también recibir la revelación de tu palabra, Señor, y que ellos sean santos, justos y perfectos delante de usted a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero agradecerte nuevamente, Roberto Jaol, por haber estado y participado con nosotros una extensa enseñanza, y nos has edificado, no solo a mí, sino a todos nuestros oyentes. Y a usted que nos está escuchando, quiero pedirte que compartas con tus amigos, que compartas con tus familiares, que te suscribas a nuestro canal y que seas parte de esta gran familia. Los espero en el próximo programa. Dios les bendiga a todos. Luego.